21 en este recorrido que estamos haciendo de Madrid a Medinaceli a lo largo de la A2. Ahora vamos de Fuencaliente a Salinas. Nos vamos a centrar esencialmente en Fuencaliente. Vimos las lecciones anteriores que habíamos llegado a este nudo de la A2 justo en el momento en que cruzaba el Jalón en este punto, en la frontera en parte con Esteras. Y ahora estamos en Fuencaliente. Veremos que, aunque no pasamos por Fuencaliente, pasamos por lo que fue su término municipal, ahora incorporado a Medinaceli, junto con Azcamellas, con Salinas y con otros municipios. Como veis, este es un tema que hemos hablado mucho, y es que en este momento se produce una grave contradicción en la A2. La A2 gira 90 grados. ¿Por qué? Porque opta por unir el antiguo camino del Jalón, camino de Calatayud, de Medinaceli, que iba a Zaragoza, que seguía luego por Sigüenza y que tenía distintos trayectos, pero que el más natural era desde Torralba para los puertos de Sierra Ministra por aquí. Es decir, seguir, como veis, este recorrido que lo marca muy bien la geografía. Era un recorrido romano, un recorrido medieval que iba uniendo diversos lugares, aldeas, grandes municipios, pequeñas ciudades. Cuando el Renacimiento plantea abandonar este camino para ir de Toledo o de Madrid a Zaragoza, el que se llamó Camino de Roma, el Renacimiento siempre cambia la escala de las cosas, ya no le interesa pasar por pequeños municipios medievales ni por pequeñas ciudades. Olvida Calatayud, olvida Medinaceli, olvida Sigüenza y plantea un camino desde Toledo o Madrid, directamente lo llama Camino a Roma. Sí que sin duda va a pasar por Zaragoza y por Barcelona, pero lo plantea subiendo desde Guadalajara, sube por Torija, va por el valle de Valdenoches, por el arroyo de la Vega, sube a Torija y va por toda la meseta de la Alta Alcarria sin pasar por ninguna ciudad importante. Y de ahí se dirigía, en parte desde Alcolea, se dirigía hacia Daroca, hacia Maranchón y Daroca. ¿Por qué? Porque es un camino mucho más sencillo, es mucho más alto, mucho más frío, sin duda, pero ya desde Daroca es un camino mucho más sencillo a Zaragoza que ir por todos los desfiladeros del Jalón. Es decir, abandona este camino medieval y romano del Jalón y del Henares. Pero en un momento dado, hacia 1830, se opta porque ese camino, por convertir ese camino en la Gran Nacional 2, o la que va a ser la gran carretera importante de Madrid a Zaragoza, se opta por abandonar el camino de Daroca y desde Alcolea unir con el camino del Jalón. Es decir, es una gran contradicción, porque eran caminos, no digo paralelos, pero uno iba por los valles, era a cotas mucho menos altas y el otro era un camino directo y alto. Entonces se produce esta unión que siempre la he visto yo cuando circulo por la A2 como algo muy extraño. El tramo desde este punto, desde Fuencaliente o desde Medinaceli, desde Fuencaliente hasta Alcolea, lo he visto siempre un tramo rarísimo. ¿Por qué? Porque está haciendo algo muy extraño, está pasando desde cotas muy bajas a cotas altísimas, cuando aquí tenía un camino a cotas mucho más suaves, que prácticamente es el que luego hizo el ferrocarril, como lo veis, que fue muy inteligente. El ferrocarril procuró ir por las cotas más bajas siempre que podía. Entonces tenemos aquí esta curva de 90 grados, que es la que la hemos visto muy forzada en las lecciones anteriores y que la vamos a ver ahora. Pero lo que quería mostraros era que Fuencaliente está en este otro camino, en el camino que se marchaba hacia Sigüenza, es decir, en el camino romano, en el camino medieval, en el camino antiguo, que aunque no sigue el Jalón, no sabemos por qué este río no se le llama también Jalón, cuando nace un río, cuál lleva más caudal, ¿no? En principio el Jalón hemos visto que había dos nacederos en discusión, ¿no? Uno en Benamira y otro en Esteras. Pero este es el valle que parece que en cierta manera enlaza, bueno, aquí un choque de dos ríos, y este es un valle como que enlaza muy suavemente para, por supuesto, encontrarse con Sierra Ministra, la misma sierra que hemos llegado en Alcolea. Y ahora veremos cómo lo cruza. Fijaros, este es el plano, para el que quiera ver planos bonitos, tiene que entrar IGN, comparador de mapas, pinchar aquí, y aquí se puede encontrar no solo fotografías antiguas, sino también planos antiguos. Este es el plano más antiguo que hay de la península. Es un plano precioso, escala 1,50.000, es una escala un poco grande. Está hecho a finales del siglo XIX y se fue haciendo a lo largo de muchos años. Se acaba más o menos en la Guerra Civil. Algunos dan la fecha del 36, otros del 45, 38, bueno. Entonces, por lo tanto, es un plano que nos refleja cómo era esta España casi anterior al desarrollo urbano de los núcleos de las ciudades. Fijaros cómo se ve muy bien
el viejo camino real transformado en la Nacional 2. Como veis, saltaba aquí el jalón. Era un camino rarísimo, la verdad. Un camino hecho por los ilustrados, que buscaban hacer rectas siempre que podían, pero que está a veces muy extrañamente resuelto. Fijaros que aquí opta por cruzar el jalón, por arremarse a esta cumbre en sus laderas y volver a cruzar el jalón. Cuando, si os fijáis, si hubiese venido por aquí, con un recorrido mucho más sencillo, siguiendo los viejos caminos, pues realmente no habría tenido que cruzar el jalón. Y nos habríamos ahorrado puentes, subidas, curvas rasantes, en fin, cosas extrañas. Veremos que como la A2 ha seguido en parte este camino, aunque ha optado por venirse más hacia el oeste, veremos que va a tener en parte esos problemas, aunque la A2 opta ya por venir por la ladera, por así decir, al sur del jalón. Bueno, y aquí vemos Fuencaliente. Ya veis que era un término municipal que tenía las cumbres de los dos extremos, tenía la zona esta del valle, sobre todo en esta gran anchura, en que casi podía tener regadíos, y luego va subiendo también hacia estas cordilleras que le separan en parte de Medinaceli. Fijaros que no era Fuencaliente de Medinaceli, sino de Medina. Ese era el nombre. Y bueno, fijaros cómo el núcleo vive de estos caminos. Probablemente este sea la vía romana. La vía romana yo creo que no iba por aquí, porque aquí había un desfiladero, probablemente muy difícil de pasar. Yo creo que venía quizá por aquí, que va directo a Medinaceli, este viejo camino. Y luego, esa es la gran duda. Aquí, como veis, había un camino que no coincide con la actual carretera, en parte, que se dirige a cruzar la sierra. Pero aquí tenemos otro camino que va hacia Bujarrabal, creo que es, que también va a cotas altas, pero bueno, también se dirigía hacia la zona de Sigüenza. Y luego tenemos los caminos que, como veis, siguen el jalón, que se van hacia Esteras. No, como veis, no es un núcleo que parezca pensado para girar para conducir hacia Torralba. Ya lo veremos más detalladamente. Aquí tenemos este plano ya muy bonito, es el plano actual, que tiene todas las escalas. Podemos ir desde escala de 1.000.000, 200.000, 100.000, 50.000, 25.000. Y fijaros que bien se ve como esta carretera, que yo creo que la A2 tendría que haber seguido este camino, porque era un camino, fijaros, aquí va por un valle muy suave. Aquí es cuando se encuentra el problema. Subir a una cota que no es la cota 1200, como puede ser en Alcolea, que es más alto, pero bueno, como veis, está muy cercana, está 20 metros más baja. Aunque aquí, como veis, el viejo camino de Horna, probablemente la vía romana, venía por aquí, que como veis baja, pues podríamos decir que esta es la 1200, pues bueno, 40 metros menos que en 20 metros menos que en este puerto. Aquí está esa carretera que salva el puerto, y a partir de aquí ya fijaros, ya corre a cotas muy bajas. Es decir, que el único problema de gran altura es este puerto, el puerto de Horna o puerto de Torralba, como se llame. Fijaros que el ferrocarril fue muy listo. Antes daba aquí una gran curva, que aún se nota, lo vamos a ver en un plano, para subir por encima de Torralba, entrar en un túnel que salía luego aquí. Aún se nota, lo vamos a ver en los planos. Luego se hizo una modificación para entrar en un punto más bajo, se unió el ferrocarril a Soria a él, perdonad, esto se mueve, bueno, y de ahí entra un túnel más bajo para salir en una cota mucho más baja, con lo cual prácticamente el ferrocarril no pasa. Fijaros que esta es la cota, la 1100 más o menos, y aquí está más o menos la cota 1080 más o menos en la que sale, es decir, que se ahorra, pues fijaros, hasta casi la 1200, pues ahorra 120 metros de subida, lo cual es muchísimo. Aquí. Eso, aquí lo vemos más detalladamente, fijaros, es el punto clave de ese paso de la sierra. Es la villa romana, fijaros que aquí hay un camino real que viene de Horna y que se cree que subía por aquí. ¿Veis? Este es un camino muy suave, ya veis 1174, es un punto un poquito más bajo, desde el 1200, pues fijaros, solo 74 metros más del 1100. Y bueno, con eso logra, pues, como veis aquí, logra bajar, pues, respecto al 1200, que es esta cota, pues 20, 40, casi 60 metros menos, ¿no? Podría pasar. Y aquí tenemos el otro camino, la carretera, por donde ha ido la carretera, que como veis pasa a 1188, y ahí tenemos el puerto y la divisoria. Fijaros que la divisoria
de Castilla-León con Castilla-La Mancha, Soria y Guadalajara, no va por la divisoria geográfica. Es un caso extraño. ¿Veis? La divisoria geográfica más o menos viene por aquí, pero luego incorporó todo este territorio. Yo creo que porque aquí había alguna frontera entre antiguas tribus. Mojonazo puede hacer referencia a un gran mojón, a un menhir, a un punto singular que quizá esté en este punto, y se consideró que era un punto estratégico para la frontera entre muchos municipios, antiguos poblados. Bueno, aquí veis el ferrocarril, como os he dicho, con este gran túnel que logra pasar de cotas muy bajas a cotas muy bajas, salvando la Sierra Ministra, que fue lo que hemos subido, la carretera la ha subido y también la subiremos en Alcolea. Bueno, y este es el plano, fijaros, aquí se ve muy bien lo que hacía antes el ferrocarril, el ferrocarril Madrid-Zaragoza, aquí se incorporaba con el ferrocarril de Soria y entraba en cotas mucho más altas, ya veis aquí, y por lo tanto salía también, era un túnel muy pequeñito, salía a cotas más altas, pero bueno, era un recorrido muy muy bonito, muy suave. Fijaros que el ferrocarril ha optado por seguir por aquí, mientras que la A2 ha hecho esta cosa tanto extraña, lo veis. Bueno, aquí veis el municipio de Torralba, fijaros qué pequeñito era, pero curiosamente se ha mantenido sin incorporarse a Medinaceli. Aquí tenemos Horna. Y aquí tenemos la parte alta porque había un camino que de Horna iba a Medinaceli, que es este camino que no va a Ambrona, sino que viene por aquí. Y que se puede sospechar que quizá la vía romana, en vez de bajar aquí hasta el Jalón, a Fuencaliente de Medina, quizá venía por aquí, porque es un camino muy suave, aunque tiene esta subida un poco más fuerte. Pero fijaros que aquí hay varias posibilidades de que la vía romana de Mérida a César Augusta, a Zaragoza, pasara o por este camino de Horna Medinaceli o por el camino de Horna, que es este camino real que hemos visto, que sube luego por este valle y pasa a este pequeño puerto. O también perfectamente podría venir muy cerca donde va la actual carretera. En caso de que llegase a Fuencaliente, a partir de Fuencaliente da la impresión que no se metía por el Jalón, como piensan algunos, sino que venía directamente por este camino a Medinaceli. Tenemos esas varias posibilidades. Aquí lo vemos muy bien, fijaros, desde Medinaceli no se bajaba a esta zona de desfiladeros, que a los romanos no les gustaba normalmente pasar entre desfiladeros, preferían ir por las cumbres ante el peligro de emboscadas, y este es un camino muy muy bonito, aunque baja al valle, pero baja a un punto más alto, sube a esta colina y luego desciende. A partir de Fuencaliente, si llegaba a Fuencaliente, seguiría quizá por este camino, o probablemente, y si no pasaba por Fuencaliente, iría de Medinaceli por este camino que hemos visto de Horna a Medinaceli. Bueno, fijaros qué bonito es este plano, porque nos da muchísimos datos que vamos a ver que en los planos siguientes, los planos de los años 70, el 25.000, los planos actuales, han desaparecido estos caminos. No aparecen, sin embargo, muchos de ellos se mantienen. Bueno, aquí lo vemos muy bien, más detalladamente, lo que hacía el ferrocarril, fijaros el túnel, qué pequeñito era. Fijaros en esta cañada, que es muy importante. Aquí está la cañada, una de las cañadas más orientales que venían de Guadalajara, luego la seguiremos, que son caminos muy antiguos, anteriores a las vías romanas, caminos antiquísimos que van desde la cordillera ibérica, incluso desde el Valle del Ebro, incluso desde Navarra, hasta Tartesos. Tartesos ya sabéis que era el gran imperio de la península y que estaba donde ahora está Doñana, más o menos. Y por tanto es un camino antiquísimo, extrañísimo, porque va muchas veces por las cumbres, pensar que también eran ganados que tenían que ir por zona de pastos, y es un camino misterioso, camino que se cree que estaba ya marcado por la transhumancia de animales antes de que los animales estuvieran domesticados, es decir, que era cuando había épocas de frío, bajaban hacia Doñana, o épocas de gran sequía, también bajaban hacia Doñana, que era verdaderamente el paraíso donde había nacido Tartesos. Bueno, fijaros qué bonito plano, ya veis la curva tan preciosa que hacía el ferrocarril, que ha sido modificada en parte. Bueno, aquí tenemos el camino de Horna a Medinaceli, fijaros, coincide en parte con la cañada, sube por este puerto, sube a una cota muy alta, fijaros que está subiendo a 1200, y luego desciende muy bruscamente, ya veis, y se dirige hacia Medinaceli. Como veis es un punto mágico este de cruce de la cordillera. Aquí lo tenemos en el plano 25.000. Fijaros qué
ya no se ven tan claros los caminos. ¿Veis? El camino de Horna a Medinaceli ya aparece como borrado. El camino real sí que aparece aquí, para ir hasta Torralba, un camino muy bonito, y después la carretera. Ya veis que este ha pasado por un punto un poquito más bajo, porque por aquí va subiendo, pero aquí tiene una subida fuerte, y bueno, veis la carretera como ha tenido que desarrollarse mucho más para bajar, porque se baja muchísimo. Fijaros que estamos en 1126. Recordar que toda la 2 está yendo por 1200, más de 1200, 1169, es decir, va a cotas mucho más altas. Sí que es verdad que aquí tenemos casi el 1200, pero aquí inmediatamente ya estamos a cotas muy bajas. Bueno, fijaros que aquí hay un detalle. Aquí se ve la antigua vía de ferrocarril, lo que hacía este ferrocarril de Zaragoza, para entrar al túnel, pero todo eso ha sido sustituido por este atajo a este punto. Perdonad que se está moviendo el plano. Y fijaros que aquí hay un pequeño error, porque este túnel aparentemente está trazado sin saber que está apareciendo aquí. Es decir, que aquí este punto enlaza con este, ¿no? Mientras que este se ha mezclado. Bueno, aquí vemos el otro túnel, el antiguo túnel, que en este plano aún está la línea trazada. Creo que ahora ya está desmontada esta vieja línea. Bueno, fijaros que cómo han aprovechado este punto en que la cordillera, este arroyo, el Henares casi nace por aquí, está ahí el nacimiento del Henares, podría ser este el Henares también. Fijaros que aquí se estrecha muchísimo la cordillera. Perfectamente es un punto perfecto para pasar porque la zona de altas cotas es muy pequeña y también es un sitio perfecto para un túnel. Ya veis que aquí un túnel habría sido larguísimo, sin embargo aquí es un punto muy, muy, muy pequeño. Y eso que el nuevo túnel ya veis que tiene más potencia, más desarrollo, porque ha ido a cotas muy bajas. Aquí lo tenemos hacia abajo. Quería que vierais la Sierra Ministra, que aparece aquí, con el pico de Ministra. Y bueno, y aquí lo que os contaba antes, fijaros el quemado, bosques probablemente se quemaron, la Cañada, Valdeorna. Fijaros que es toponimia, casi toda ella, toponimia castellana, que puede ser de la Reconquista o bien de época romana, porque el latín va evolucionando hacia el español. Y aquí el mojonazo, que puede ser un menhir, ya veis que puede ser un gran mojón, porque había la frontera entre muchos municipios. Y aquí quería que vierais sin más cómo este plano es tan valioso. Fijaros que este camino de Fuencaliente a Medinaceli, importantísimo, ya aquí no aparece. ¿Veis? Ya ha sido borrado, en parte quizá ha sido borrado por la concentración parcelaria, pero ya no aparece tan claro. Y por supuesto tampoco aparece el camino de Horna a Medinaceli. Fijaros que aquí está como confuso, borrado. Por eso es muy bueno ir comparando siempre los dos planos. Bueno, y ahora nos vamos a centrar ya en Fuencaliente. Fijaros que habíamos seguido el Jalón y ahora estamos en este punto de Medinaceli a Sigüenza. Y el camino, en vez de ir hacia Alcolea, el camino antiguo venía por aquí. Fijaros qué fácil es llegar a Sigüenza. Otra cosa es que luego haya muchos desfiladeros y haya que subir por las cumbres. Pero este tramo, ya veis que es un tramo muy, muy sencillo para pasar el puerto en un punto muy fácil. Bueno, aquí tenemos para que veáis por dónde va esta carretera, que yo creo que este tenía que haber sido el trazado de la A2, haber pasado por Sigüenza y no haber dejado abandonado todo este valle del Henares. Bueno, allí vemos Horna, fijaros qué paisaje tan precioso. En la cabecera del Henares nace el río Henares aquí y vamos ya subiendo. Como veis aquí, la Sierra Ministra es muy suave porque vamos subiendo, estamos altos. Este es el talud del viejo ferrocarril. Va apareciendo por ahí va a aparecer. Fijaros qué sierra tan bonita. Vamos subiendo. Ahí vemos eso del ferrocarril, del viejo ferrocarril. Bueno, aquí vemos la línea. Fijaros que nace aquí. Fijaros a qué cota tan alta nacía. Es decir, tenía pendiente, pero bueno, bajaba muy suavemente con una gran curva. Era un trazado muy bonito. Fijaros que el nuevo tiene un túnel muchísimo más largo y aparece a cotas mucho más bajas y está ahí. Ambos son, y como veis, ya tenemos 3 líneas de conexión. Aquí vemos cómo sube la carretera, la ladera. Ahí tenemos unas construcciones que parecen mineras, o quizá fue para la fabricación del túnel. ¿Veis? Tenemos toda esta explotación
que no sé qué pudo ser esto. Bueno, y ahí vemos cómo aparece el túnel en este punto del viejo ferrocarril. Y aquí tenemos restos de los rellenos de esa excavación. ¿Veis? Se ve que siempre hemos sido iguales. Hemos dejado el paisaje un poco destrozado en todo lo que tocamos. Bueno, aquí veis ya la frontera entre Castilla, León y Castilla-La Mancha. Fijaros que no coincide con la divisoria. ¿Veis que la divisoria está aquí? Es curioso que no sea Torralba, en cierta manera, se ha apropiado de estas cumbres. Bueno, aquí veis cómo la carretera rodea, hacia aquí sube muy suave, pero a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues que este punto está mucho más bajo que este, que hay más distancia, con lo cual la carretera tiene que bajar, hacer todo este recorrido para lograr no tener demasiada pendiente. Bueno, seguimos subiendo. Fijaros, esto quería enseñaros, esto se ha hecho también en Teruel, es decir, cómo la repoblación de encinar, que muchos dicen que es imposible, se ha comprobado que no es así, sobre todo en tierras de cultivo. Es verdad que hay tierras que no tienen casi cubierta vegetal, pero si se plantan encinares en tierras que han sido cultivadas, el resultado es extraordinario. Por eso muchas veces campos que han sido abandonados pueden ser un ejemplo precioso para repoblar el encinar. Bueno, aquí tenemos ya la frontera, la cruzamos, vamos subiendo y ya estamos prácticamente en la cumbre. Fijaros, hemos pasado este punto, luego veremos esta cañada y ya estamos girando en la divisoria. ¿Veis? Aquí estamos ya en la divisoria y allí se ven ya las tierras de Soria. Aquí llega un camino que viene de Bujarrabal. ¿Veis? Esta es ya la divisoria. Y aquí ya se ve inmediatamente, bajamos hacia el Valle del Jalón con una pendiente muy muy fuerte. Estos son los caminos que vienen de Bujarrabal, porque aquí se encuentran varios municipios. Se encuentra Horna, Bujarrabal, Esteras. Bueno, y aquí quería mostraros esta cañada que acabamos de cruzar, ahora la vamos a ver, que fijaros que es muy importante, es uno de los grandes caminos históricos de la península. Mirarla. Parece que viene por aquí, aún se nota, la zona pasaba el ganado, se abonaba mucho y era diferente en la propia vegetación. Creo que viene por aquí y luego sigue por aquí. Y hace cosas muy raras, sube cumbres, pero es un camino antiquísimo, un camino que nos lleva a Tartesos. Mirad, aquí vemos cómo está bajando. ¿Veis? Baja hacia Bujarrabal, pero no va por las llanuras, va subiendo cumbres, está buscando también pastos, aprovecha este arroyo para bajar y va a bajar hacia, como veis, viene por aquí, se dirige hacia el sur. Fijaros cómo aquí está pasando pues, por Jodra del Pinar y sube hacia Saúca. Fijaros a este parque natural que teníamos aquí, ¿no? ¿Recordáis aquella cantera que vimos en lecciones anteriores? Ha subido a la meseta. Es curioso el camino que hace. Un camino muy tortuoso. Es pensar que es una de las cañadas secundarias. Y aquí fijaros, cruzaba la A2 y recordáis en la Torre Sabiñán que venía por aquí y venía, se llama la Galiana, pero realmente Galiana se llama en esta zona casi todas las cañadas. La verdadera Galiana viene más al norte. Bueno, estamos en Algora y ahora fijaros que estamos pasando, viene por aquí, Cañada Real, llamada aquí Galiana, que todas se llaman Galiana, y aquí era donde se había bifurcado. Esta era quizá más importante y esta se dirige. ¿Por qué se ha producido esta división? Esta se va a dirigir hacia Almazán, esta en cambio se dirige hacia el Moncayo, lo cual es muy importante, es un cambio muy radical. Este se dirige a la frontera de Soria con Aragón, al Gran Moncayo, mientras que estas ya se dirigen hacia Oncala, hacia la Ibérica. Y en este San Miguel, que decíamos que este nombre, siempre que veis San Miguel, indica una fortaleza normalmente templaria o una fortaleza romana. Y ahí veis Castilviejo, se ve que este era un punto singular en que la cañada se separaba. Y hacia arriba podemos decir, ¿hacia dónde va esta cañada? Pues fijaros cómo se dirige hacia Ambrona, ya veis que ha subido a cotas altísimas, para luego bajar muy bruscamente, fijaros cómo baja, con qué pendiente baja, se dirige hacia allí, de Miño de Medinaceli, sube de nuevo a más de 1200 metros, vuelve a bajar, ella sabe muy bien hacia dónde va, pero ¿veis? Va sorteando por puntos probablemente porque los labradores no querían que las cañadas pasaran por sus campos.
Y fijaros que va a la sierra de Radona, los Altos de Radona, una sierra importantísima, y la va a subir y ya se dirige cada vez más hacia el este, hacia el Moncayo. Bueno, entonces abandonamos ya esa cañada y empezamos a bajar hacia el valle, hacia Torralba. Ahí vemos Torralba, en el fondo fijaros lo deforestados que están todos estos montes. Es una pena porque son montes. Vimos en Guadalajara cómo crecía el robledal si se le apoyaba un poco. Aquí por desgracia se ha usado mucho la repoblación con pinar y es una pena. No se confiaba en que estos territorios pudieran dar por haber sido muy erosionados y sin embargo el robledal resiste todo realmente. Puede crecer en terrenos que aparentemente solo darían para el pinar. Bueno, fijaros que aquí estamos bajando por esta carretera y vamos a saltar el ferrocarril. Fijaros, el camino, dice algunos que el camino antiguo probablemente venía por aquí. Hemos visto que saltaba también el ferrocarril. Está saltando este arroyo de la Mentirosa. Fijaros qué valle más bonito para haber subido por aquí con la A2. Además es un valle muy natural, sin ningún giro brusco. Aquí saltamos. Mirad ese corte. Eso es antinatural. Eso nunca lo habría hecho el camino antiguo, un corte brutal. El camino antiguo probablemente era ese y pasaba a nivel. Bueno, antes de que estara el ferrocarril, y luego cuando vino el ferrocarril pasaba a nivel, y para no pasar a nivel, pues se ha hecho este giro, pero se ha roto ahí la sierra. Ya veis, probablemente el camino antiguo venía por aquí. Este es el ferrocarril a Zaragoza. El que quiera saber más de la historia de los ferrocarriles puede ver mis charlas de la historia de los ferrocarriles españoles. Es apasionante la competencia que había por llegar de Madrid a Barcelona. La competencia al llegar a Zaragoza, luego de Zaragoza a Barcelona se hacen 2 líneas, luego se plantea un ferrocarril directo, siguiendo casi el Tajuña, para ir a Barcelona directamente, que fracasó. Es apasionante. Bueno, ya veis que aquí hay muchos cortes, esto no es propio de un viejo camino, probablemente el viejo camino por el valle, y quiero que veáis cómo crece en estos territorios que aparentemente diríamos que son erosionados, el roble. El roble es impresionante. Todos estos son robledales. Allí se ha confiado en el pinar, que el pinar, como veis, pues tampoco él tiene, podríamos decir, no tiene hijos, no se regenera. Todo eso podría haber sido un robledal, sobre todo porque es una ladera norte. No confiamos demasiado nunca en nuestras propias tierras y daría para regenerar todo el paisaje. Bueno, aquí nos vamos cerrando. Hay un pequeño desfiladero, un paso sobre el ferrocarril y ya vamos acercándonos, ya tras ese giro. Aquí vemos la sierra, estamos pasando por aquí y aquí ya vemos que ya aparece Fuencaliente. Fuencaliente probablemente habla de un manantial de agua caliente, es decir, sería una tierra apropiada. La ibérica da muchísimos manantiales de agua caliente para balnearios. Bueno, ahí tenemos quizá fue un apeadero, una estación del viejo ferrocarril, y ahí ya vemos llegar el Jadón. Bueno, y aquí ya estamos en Fuencaliente. Fijaros que es un pueblecito aparentemente lineal, aunque luego vamos a ver que oculta muchos secretos en su interior. Pero parece que domina todo este camino, que aparentemente yo diría que no se dirige hacia allí, sino que va hacia el sur, ya lo veis, ¿no? También se ve que la carretera es moderna. Fijaros que ninguna calle del pueblo, excepto esta y tampoco esta, apunta hasta hacia este camino, no hacia esta carretera, pero se ve que en origen los caminos venían de aquí, probablemente de ese camino antiguo a Medinaceli, que era una vieja vía romana, si es que no iba directamente a Horna, al sur de Ambrona. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Pero fijaros, ya aquí se detectan cosas extrañas. Primero, en torno a la iglesia, que eso es el punto a veces más antiguo, se detecta un pequeño círculo, un pequeño óvalo, que probablemente son los restos del antiguo poblado prerromano que aquí había, un poblado muy pequeñito, que ha dejado estos restos. Luego, en algún momento dado, fijaros que se hace una parcelación de calles paralelas. Esto nunca puede ser resultado de la casualidad, Esto es un trazado que no sabemos si es de Alfonso el Batallador, es decir, en plena Reconquista, que se ocupen pequeños pobladitos prerromanos, luego romanos, luego árabes, y se hace esta parcelación. Es curioso. Se hace a los pies, a media ladera, y luego, como veis, los caminos que salían de aquí parece que había un camino que salía del primitivo núcleo, aquí se forma un lugar de mucha vida que genera este otro camino,
Ya veis que probablemente el camino antiguo entraba al núcleo prerromano, pero cuando se crea esta pequeña ciudad medieval, los caminos ya empiezan a subir un poco más arriba y se generan estos caminos. Primero probablemente fue este camino, que está ya desaparecido, que salía del núcleo. Luego, cuando se hace la ciudad medieval, cobra vida este otro camino, van apareciendo casas ligadas a él y ya define claramente un Fuencaliente alargado. Luego, como veréis, desde la plaza se ha fomentado ya la carretera y con lo cual se baja, aparece esta manzana que acompaña los caminos que bajan ya por aquí, con lo cual se va abandonando el camino de arriba y por supuesto el primitivo camino que era este. Y luego fijaros ya cuando aparece la nueva carretera o esta nueva carretera, ya no importa tanto descender de la plaza o del pueblo, sino ya lo que importa ya son este nuevo camino y ya empiezan a aparecer construcciones ligadas a ese camino. Es una historia, si el que quiera saber sobre la historia de la ciudad, es una historia de homotecias, es como un juego de muñecas rusas donde se van repitiendo las historias, pero probablemente con radios cada vez mayores, se van moviendo los caminos. La mayoría de las calles mayores de nuestros pueblos no son calles originales, sino que son bordes, bordes de muralla, bordes de ciudad. Bueno, vamos a ver si aquí lo vemos muy bien. Fijaros, da la impresión que es un núcleo, por su propia situación, que no estaba pensando en ese valle, sino que estaba pensando probablemente en este camino. Parece que apunta más hacia el sur que hacia el oeste. Y fijaros, esto es lo que vamos a ver. Aquí tenemos ese pequeñito núcleo circular, fijar qué bien se ve. Aquí algo pasó, todo esto se perdió, pero yo creo que el límite estaba claro. ¿Ves? Esta misma manzana que gira. ¿Dónde tenía las puertas este núcleo? Quizá aquí tuvo una de sus puertas, en el punto más llano, porque este camino está saliendo de aquí y está forzando esas parcelas. Luego se va a crear esta otra ciudad, ya lo veis. Pienso que es una ciudad de repoblación. La vimos, recordáis que la habíamos visto en Garbajosa. Vimos el mismo trazado. Probablemente son trazados de la Reconquista, de Alfonso el Batallador, que trajo pobladores, porque era una zona de fronteras, una zona muy peligrosa. Venía gente, se le daban tierras, venían con la obligación de defender la frontera. No lo sé, porque para ser anterior está muy bien conservado, por eso yo diría que es medieval. Fijaros que, claro, se ve las parcelas, no sé si fueron parcelas completas o fueron parcelas partidas, como pasa aquí, otra parcela aquí, esta parece otra parcela que no ha sido completada, pero veis, alguien trazó aquí un sistema de calles paralelas, muy abstracto, recuerda algunos trazados de la Reconquista del Levante, muy basados en el urbanismo griego, que un poco preanuncian lo que va a ser el Renacimiento. Pero es interesantísimo. Ahí vemos la iglesia, vemos un poquito el núcleo circular y ahí vemos esa ciudad que se fundó como media ladera. Vemos los lotes de manzanas, lo mismo que nos pasaba en Garbajosa, creo que era. Bueno, y luego fijaros cómo a partir de estos caminos que van saliendo, del primitivo camino, el otro, pues se va generando una ciudad lineal, que es un poco la que ha dado más el carácter a Garbajosa. Fijaros qué riqueza del urbanismo de estos núcleos. Tenemos una gran plaza, casi una plaza griega, mirando al paisaje, casi, al pie de un núcleo circular, con un trazado pues, casi griego, de parcelas paralelas, muy abstracto, sin iglesia, se ve que ya estaba esta iglesia, y aquí va surgiendo estos esquemas lineales. Fijaros qué bonita, todo esto en torno a una plaza. Fijaros que aquí va a pasar algo muy curioso. Estas parcelaciones medievales, esta parcelación anterior, no son apropiadas para la casa tipo Mégaron. Recordéis que hemos visto en todo nuestro recorrido la aparición en tierras de Guadalajara de una tipología de casa enorme, cuadrada, que recuerda muchísimo el caserío vasco, que recuerda la masía catalana, que recuerda las casas de la zona este de Burgos, norte de Soria, que es lo que yo llamo Mégaron, una construcción que fue el antecedente del templo griego, una construcción con el hastial, formando un frontón mirando a la fachada, muy diferente a las construcciones más españolas,
más mediterráneas, de pequeñas parcelitas adosadas, más medievales. Fijaros que aquí van a aparecer varios mégarons. Uno, fijaros el tamaño de esta casa. Otro, son edificios muy individualistas, no pueden ligarse, pegarse a otro porque echan el agua a los lados, ya veis. Lo contrario de todas estas casitas que a los lados tienen sus cubiertas idénticas, ¿no? Y luego vamos a ver más mégarons que aparecen ocultos en el pueblo. Bueno, aquí vemos un poquito engañando, bueno, pues las parcelas paralelas, el núcleo en torno a la iglesita, y aquí vemos esas calles que salían del núcleo de la iglesia. Aquí en esta fotografía antigua, esto es dentro de Google Earth, podéis pinchar el reloj y bajar, como veis, año 2009. Pero bueno, es una fotografía muy bonita, que se ve muy bien esta ciudad, la ciudad circular. Fijaros cómo aquí se ha formado, yo creo que esto fue el camino antiguo, que ha quedado borrado, esto pasa mucho, sustituido por el camino alto, porque dejó de tener vida este núcleo y pasó a tener vida este, entonces pasó a tener más vida esta calle. Luego parece que vuelve a cobrar vida al hacerse quizá la plaza, vuelve a cobrar vida el camino de abajo y luego aparece este otro camino, que probablemente era un camino ya que seguía el Jalón. Luego ya aparecerá la carretera. Este vuelo esto dentro de IGN tenéis también vuelos, imágenes antiguas, este es el vuelo americano del año 56, pero normalmente no se ve muy bien, normalmente se ve muy bien, pero aquí está más borrosa. Esto, para ver un poco la parcelación del pueblo, este es el plano general, que simplemente sin pinchar ninguno os va acercando a él. Fijaros que lo bueno es que se ven un poco las parcelas. ¿Veis? No se ve aquí muy bien el pequeño círculo original, se ve la fundación, en mi opinión, de Reconquista, y luego la ciudad lineal en torno a la preciosa plaza con su frontón. Este es el 25.000, como veis bien ha simplificado mucho, sí que se adivina que aquí hay algo, pero bueno, no queda claro los tres ciudades. Aquí sí que se ve un poquito muy clara esta parcelación, la ciudad lineal, y un poco más confusa la ciudad de la iglesia. Bueno, y vamos a entrar ya. Vamos a bordear por fuera, por desgracia. Bueno, esto quería que vierais, bueno, el hecho de que esta carretera es muy forzada. Perdonad, basta ver hacia dónde apuntan estas calles para ver que no giraban aquí 90 grados, sino que se dirigían hacia el sur. Es decir, que el camino importante de este núcleo no era este giro, sino que era este camino del sur. Ya se ve que es un núcleo que no vive para nada de los caminos que venían de aquí, es decir, ella no vive de los caminos que vienen del Jalón, ni también de los que van hacia allí, sino que ha nacido con caminos más antiguos que van en otra dirección. Bueno, fijaros, aquí se ve la que yo creo que fue el primer camino, que ha quedado ya cegado, el segundo camino, cuando se crea el núcleo alto de parcelas paralelas, probablemente en la Reconquista, y ya el tercer camino, cuando se hace la plaza, se cobra vida, y y por último el cuarto camino, que es ya la carretera. Bueno, fijaros, aquí hay una arquitectura muy, muy bonita. No sabemos si es un albañil, si es un aparejador o un arquitecto el que ha decidido recrecer, enmarcar los huecos. Grandes huecos, huecos más modernos. Pero bueno, el resultado es muy bonito, en mi opinión. Está dando mucha personalidad a este pueblo y a otros que hemos visto que ha actuado. Es que la piedra es muy, muy bonita. Fijaros, aquí tenemos otra casa fantástica. Mirad el grosor de los muros. Mirad que la arquitectura es la contraria al megarón. Esta no trata de separarse, sino que forma grandes lienzos. Bueno, fijaros en este quiebro de la casa. Esto indica que aquí había un camino que se dirigía hacia el sur y de repente algo ha pasado y ese camino ha tomado una dirección más allá, al oeste. Por eso esta casa ha girado. ¿Veis? Es un poco antinatural este giro, es porque ha cambiado la iniciativa. Y luego ya veis que este era el camino principal, esto probablemente no existía, eran huertos, y luego ya ha aparecido la carretera. Mirad qué bonita composición. Fijaros esta habitación, qué tamaño, con esta ventana preciosa, pequeñísima, fantástica. Y esta tradición tan española del hueco pequeñito en lo alto. Siempre dicen que una fachada es un rostro, con una boca, unos ojos, una mirada, y es verdad. Bueno, y fijaros la secuencia que sigue, otra casa fantástica. Mirad qué bien queda cuando el recercado no es de piedra, sino que es como una especie de enfoscado. Queda muy bonito, la verdad. No sé si esto era popular, si era algo de la arquitectura popular, porque da la impresión que aquí no hay grandes piedras de dintel, o si es un invento de un albañil moderno, de un aparejador, de un arquitecto moderno. Pero
pero lo cierto es que queda muy bien. Enhorabuena. ¿Veis? Ahí se ve muy bien cómo hay un giro muy brusco. Es este giro. Probablemente este camino seguía y cruzaba el riachuelo. Bueno, ahí vemos la manzana de casas de ese otro camino más antiguo que conformó luego la plaza. Fijar qué bonito. Os parecerá muy exagerado, para mí esto me parece fantástico. Estos pequeños árboles como indican que esto fue el camino de vida, el camino de salida de la ciudad. ¿Veis? Ahí vemos el segundo lienzo. Quizás es que también la foto es muy, muy bonita, es un día muy alegre, 2012. Bueno, otro gran volumen. ¿Veis cómo la arquitectura se va? Son manzanas de arrabal que se van, manzanas de aluvión que llamo yo, se van pegando a los viejos caminos. Se van pegando y van formando manzanas alargadas. Y ahí tenemos el muro que sostiene esa gran plaza con el frontón. Un espacio, fijaros el frontón que es como tan de la España del norte y que aparece por Guadalajara, aparece por aquí, con una plaza casi griega mirando al paisaje. Aquí aparece este pequeño casi palacio que se enfrenta a la plaza y a la carretera. Mirad, ahí aparece la plaza y ahí tenéis un megarón. Es curioso porque parece no asumir su condición de fachada principal, parece como una fachada lateral, pero ahí tenemos otro, que ese sí tiene una fachada, la principal es, y eso es el megarón. ¿Veis? Es como un caserío, como una masía, también como la Casa Navarra de la Montaña. Miradlos, fijaros qué tamaño de edificio. ¿Veis? Es lo contrario a esta arquitectura que estamos viendo de casas que se van adosando, echando las aguas hacia la calle. Este quiere mostrar su hastial como un templo y echa las aguas a los lados, por lo cual no puede unirse a otra casa, tiene que ser independiente, igual que este gigante. ¿Veis? Ya tenemos los dos primeros méganos. Y aquí tenemos la maravillosa plaza que han conformado. Fijar qué bonita, una plaza abierta al paisaje, que recibe los caminos, este camino, probablemente el camino más antiguo, quizá venía por aquí, y que formó esta fachada. Luego el camino posterior, medieval, y luego ya el camino moderno, que ya baja de la plaza, viene luego por aquí, y luego ya por último viene por la carretera. Esta es la frente que da a esa plaza y vemos la aparición de ese megaron. Fijaros qué bonito. Está alterado, por supuesto, pero no sabemos si antes fue así, pero el caso es que hay un espíritu en estos pueblos en que no les importa mostrar el hastial como la gran fachada. Es el espíritu de hacer una arquitectura que coincide con el espíritu del caserío, de la casa de Burgos del este. Bueno, aquí vemos el espacio del frontón. Recordéis que os conté hay un libro del escultor Oteiza, que si quitamos los párrafos rabiosamente nacionalistas que tiene, pues es un libro muy interesante. Habla del frontón como un impresionante monumento abstracto, como si expresara el destino del hombre, y como el jugador, que es alguien débil, que se mueve, vestido de blanco normalmente, que con una pelota va rebotando y lanzándola contra el muro del destino. La lucha entre algo geométrico, abstracto, duro, y un hombre ligero, pero que tiene la inteligencia y el movimiento. Es fascinante. Mirad qué bonito. Esto es enigmático. No sé si recordáis la película, creo que es 2001, Odisea del Espacio, en que hay unos monos en torno a un monolito que representa que hubo una civilización. Es el símbolo como de algo tan abstracto, el símbolo de la civilización. Fijaros, es una plaza, una pena que la foto no es muy buena, una plaza que se abre al paisaje. Y tenemos ese pequeño palacio, elegantísimo, lo vamos a ver luego, y los grandes árboles. Mirad qué bonito espacio. Estos pueblos son riquísimos de rincones, de espacios, una riqueza enorme, por la gran variedad. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Y de aquí, si fijaros que se pasa por esta calle a lo que fue el borde del núcleo antiguo. Bueno, vamos, perdonad, y aquí vierais. Bueno, fijaros que esta gran casa, casi como un palacio, se ha atrevido a tapar las vistas de la plaza, en parte, y luego se atreve a asomarse al paisaje. Es increíble, es como un palacio que tiene este elemento recrecido que mira a uno y otro lado. Es una casa fantástica, miradla. Qué preciosa es. Fijaros en la altura que tienen estos huecos, altísimo. Es una proporción típica de 1700, del último barroco, pero que también se da a veces hacia
800 y pico, hacia 1900. Fijaros qué bonito este hueco, qué salones tan altos y fijaros qué maravilla, este mirador maravilloso. Es una casa fantástica. Casi es como una embajadora hacia el río. Pensar que todo esto eran huertas, que no existía esta carretera. Bueno, aquí la veis por detrás, mirad qué serie de huecos tiene tan bonito. Parece como si fuera un palacio, casi un edificio institucional, ¿no? Ahí vemos el frontón, vemos el Mégaron y vemos esas casas que aparecen. Ahí vemos el Mégaron en un zoom. Y fijaros, estas casas de transición alargadas de detrás del frontón que se acercan al núcleo redondo, que ahí se nota, al núcleo redondo, esta casa ha desaparecido, que rodea la iglesita, que probablemente era el núcleo prerromano del pueblo que estaba aquí, que no sabemos si serán los lusones, según otros son ya los titos, pueblos de la Celtiberia, otros opinan que serían arebacos, los arebacos muy poderosos de Numancia, de Soria. Bueno, ahí vemos el último Mégaron, el otro Mégaron y el lienzo. Ahí os vuelvo a mostrar. ¿Veis? No asoman sin miedo. Como veis, en estos pueblos hay una lucha entre las cubiertas vertiendo hacia la calle y los Mégarons. Una lucha entre dos mundos muy, muy diferentes. Bueno, y aquí llegamos ya al núcleo circular, a través de esta calle larga, con esta galería de madera. Yo no sé si esto es una herencia de la arquitectura soriana de la sierra, o hubo aquí algunas casas así de madera. Para hacer esto hace falta muchos bosques. Bueno, es fantástica. ¿Veis? Y aquí empezaba la muralla del núcleo probablemente prerromano. Esta casa la marcaría. Este sería el límite que rodeaba un espacio donde habría un templo, donde luego vendría la mezquita y luego la iglesia. O primero, tras el templo, la iglesia, luego la mezquita y luego una nueva iglesia. ¿Veis? Aquí se nota cómo aquí acababa, se ve perfectamente que es una calle de frontera de muralla. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Estas casas volverían por aquí y formarían un recinto, probablemente hasta por aquí, con algo en el centro, un templo, una pequeña acrópolis, donde luego se colocó la iglesita. Fijaros que esta iglesita no mira exactamente al este. Las primeras iglesias de Reconquista, todas románico, mira hacia el este. Esta está mirando, como veis, hacia el sureste, que es la orientación de las mezquitas. Entonces, al principio las mezquitas se orientan hacia el sur, porque no sabían muy bien dónde estaba la Meca. Luego ya se orientan hacia el sureste. Entonces puede proceder de la orientación de la mezquita. Debajo de la mezquita habrá una iglesia cristiana anterior que miraría hacia el este, es decir, en esta dirección. Bueno, y vamos rodeando ese núcleo circular. Fijar qué bien se ve lo que fueron la antigua muralla de ese núcleo. Ahí acababa aquella casa en curva y aquí esto quedaría unido. Es una pena que se hayan derribado muchas casas porque se entendería mucho mejor. El caso es que ahí iría probablemente la muralla del núcleo anterior. ¿Veis? Gira ahí esa otra casa muy bonita. Mirad qué cuidadas están las casas. Todas están aplicando este sistema del recercado. Mirad qué bonita. Probablemente de aquí bajaba un camino que se dirigía hacia el sur, hacia los huertos de la primitiva ciudad circular. Y claro, aquí pues ha ido variando, se ha ido ensanchando. ¿Veis? Ahí se ve muy bien la secuencia y vemos el palacio ese. Mirad qué bonita esta casa. Esta casa, por un lado, es una casa que forma muralla, o sea, su intención es la típica arquitectura española o mediterránea, echando el agua hacia la calle, pero de repente ella, en el momento en que ha abierto esta calle, se ensanchó. Aquí probablemente había una puerta de esa ciudad, una puerta en la muralla. Cuando se ensancha, hace esta maravilla es como el hastial, pero achaflanado. Eso es un indicio de evolución desde el caserío vasco, por así decir, evolución que tiene la casa castellana, que es una especie de elegancia, de hacer un guiño, un gesto de educación. Porque mostrar el hastial es como algo más arcaico, más desnudo. Este quiebro, que constructivamente es complicadísimo en la estructura, pues viene a mostrarnos la elegancia de la casa que nos saluda, que nos respeta. Fijaros qué bonito este volumen que se está debatiendo entre una arquitectura más humilde, mediterránea, de mirar a la calle, y una arquitectura más individualista,
del Mégaron que crea este eje. Fijaros, maravillosa. Una casa maravillosa, eso que se ve que ha sido recrecida, pero es perfecto como se está restaurando este pequeñito pueblo, con qué cariño, enhorabuena. Bueno, este es el borde de lo que fue ese núcleo con esta otra manzana de arrabal. ¿Veis? Aquí se ve, estaríamos ya dentro de lo que es el núcleo prerromano. Estamos aquí. Lástima que no tener más fotos. Bueno, aquí tenemos la iglesita. Tengo fotos muy de páginas web, ya veis, de fiestas del pueblo, el interior de la iglesia. No he logrado tener una buena foto del interior de la iglesia, ya lo siento. Y ahí vemos ese borde y el núcleo de arriba. ¿Veis? Ese borde y el núcleo de arriba. Aquí lo tenemos, un núcleo de fundación. Fijaros que aquí pasa que puede suceder que algún propietario adquiera las dos parcelas y haga un mégaron, es decir, que si puede, compre las dos parcelas y haga un mégaron. Es posible también que las parcelas en origen fueran pasantes, pero veis, aquí hay un dibujo, alguien dibujó aquí una ciudad de calles paralelas. Yo pienso que puede ser un arquitecto que tenía Alfonso el Batallador, un arquitecto muy abstracto, que ha leído la herencia griega, porque esto es un esquema muy hipodámico, fijaros que no tiene iglesia, no tiene plaza, un esquema muy racionalista. Pero hay esquemas así que empiezan a aparecer en la Reconquista del Levante. Aquí se ve muy bien, fijaros. Alguien puede decir, bueno, podría ser posterior, pero sí, podría ser posterior. Anterior no creo porque se ha conservado muy bien la parcelación. ¿Veis? Aquí os digo cómo este está reconstruyendo un mégaron, a pesar de que la parcelación es más apropiada para casitas así, ya veis, ¿no? Con laterales, dando el lateral y dando la fachada principal a las callejas. Bueno, ahí veis ese que ha logrado reconstruir un mégaron, unificando las dos parcelas. Bueno, ahí vemos ese borde. Este probablemente era el borde de la pequeña ciudad en torno a la iglesia, esa manzana. Y tengo esta fotografía de la parte alta y ese final. Veis qué bonito que acababa esa ciudad loteada de lotes medievales. Veis, casi amurallada en los bordes. Si seguimos, vemos ya la última manzana de arrabal. Digo de arrabal porque claramente está al pie de la ciudad circular, siguiendo un camino de salida y llegando a las huertas, a otro camino de salida. Bueno, este conjunto, pero fijaros que lo asombroso, aquí tenemos otra gran casa. Fijaros que lo asombroso es que esta casita está ocultando un mégaron, ¿veis? Un mégaron con cubierta chaflanada, donde esta era su fachada principal y que pasa mucho en Guadalajara y también aquí. Estos caseríos no hacen como el caserío vasco, que tiene un espacio delante libre, sino que crean como un rincón, crean siempre un volumen que se añade a ellos como para proteger un espacio, luego a veces tienen como un muro, es decir, que están buscando como un patio exterior-interior al pie de la gran fachada del templo. Fantástico. Miradlo. Aquí oculto tenemos otro mégaron que está protegiéndose, creando. Esto lo vimos mucho en Guadalajara. ¿Recordáis los últimos pueblos que vimos? Que veíamos muchos mégarons, desde Mirabueno, en que empezábamos a ver aparecer la Torre Sabiñán, que toda ella era mégarons, o caseríos o templos, como queréis llamarles. Y aquí ya estamos, aquí en este pueblo ya hay un porcentaje ya mucho más pequeño. Pero veis, aquí tenemos uno, ahí teníamos otro, aquí teníamos otro, 3, ahí teníamos otro, 4. Aquí pasamos por esta casa también. Fijaos qué bonito queda. Esto lo vimos también en algún pueblo de Guadalajara. Yo creo que es el mismo arquitecto o el mismo albañil o aparejador que lo está haciendo muy bien, porque bueno, queda muy bonito al final, ya lo veis. Son huecos muy grandes, muy modernos, pero que al estar recercados parecen más pequeños y bueno, y dejan visto el dintel. Me parece muy bonito. Y aquí tenemos esta otra casita que, como veis, también parece como si quisiera debatirse entre vivir de la calle, como una casa más humilde, más mediterránea, o una casa más. Fijaros que aquí ha sido restaurada y cómo recuerda los grandes hastiales de esas grandes fachadas. Y aquí vemos cómo este camino era un camino antiguo que marcó el final del pueblo. ¿Veis? Es un viejo camino. Y cómo la carretera es un camino moderno, mucho más moderno. ¿Veis? Este era el camino antiguo, aquí tenemos la carretera.
Y aquí, acabando el pueblo, tenemos otro maravilloso palacio fantástico. ¿Veis lo que os decía? Es una casa que, en vez de tener aquí el hastial, o bien mirándonos como si fuera un caserío, pero ya veis que se debate entre mirar al camino y mirar al frente, pero este gesto de delicadeza, de como quitarse el sombrero, como agacharse un poco, es un gesto elegantísimo. Se da mucho en Burgos, se da en Segovia, Soria. Podría yo llamarle la casa arevaca, porque coincide un poco con la tribu de los arebacos, y es como un caserío ennoblecido, como un caserío más elegante. Perdonad que se me ha ido más rápido. Parece que no, pero esto es costosísimo estructuralmente, es un follón, porque otro es muy sencillo. Apoyas la viga de cumbrera, pero esto es complejísimo. Sin embargo, lo hacen por elegancia, por educación. Bueno, aquí vemos que, en mi opinión, queda mucho más bonito el recercado cuando está enfoscado, cuando está tapado, pero bueno, aquí vemos qué bonitos volúmenes. Ahí tenemos un balcón más romántico. Fijaros, por detrás también ha hecho el mismo gesto. Fijaros que son volúmenes muy cuadrados, son casas muy grandes, muy poderosos. Normalmente las casas grandes son siempre, habla de una economía en parte ganadera, son casas de ganaderos, pero la ganadería ha desaparecido tanto en estas regiones que, bueno, veis, tuvo huecos, ahí se ve como que hubo un hueco aquí, otro aquí, ha habido un recrecido, pero bueno, casa fantástica. Qué bonitas casas. Y bueno, nos vamos ya. Allí vemos el núcleo de lotes paralelos, donde alguien ha logrado unir dos lotes para recrear el Mégaron. Y bueno, es un pueblo muy, muy bonito. Y ya nos vamos. Otro de los caminos, como veis, ningún camino se iba hacia el Jalón, ninguno. Se ve que el Jalón era peligroso por inundaciones, sino que todos los caminos, ya veis, van por aquí, van hacia aquí, hacia Medinaceli. Tanto este como este otro. Esto ya se ve que es nuevo. Se nota aquí en cómo ha cortado esta finca. Se notan a veces los caminos nuevos por cómo han cortado los cultivos. Ahí tenemos una colina que da la impresión que quizá fue el origen de Fuencaliente. Quizá hay un castro celtíbero probablemente. Es una montaña muy sospechosa. Bueno, ya giramos. Aquí vemos aparecer el tren, que ya viene a encontrarse de nuevo con nosotros. Y ahí tenemos aquellas montañas que las conocemos de lecciones anteriores. Las fronteras con salinas, con esteras. ¿Recordáis aquella montaña donde pasábamos rozándola, la A2? Allí vemos ya aparecer la A2. Fijaros qué nudo tan importante de conexiones. Por un lado la A2, por el lado del ferrocarril a Barcelona, allí vemos la A2, la vieja carretera que se dirige hacia Sigüenza y la carretera que viene de Medinaceli, la antigua Nacional 2. ¿Veis? Es un lugar mágico y además aquí cruza el Jalón. No puede darse más complejidad en un punto. Ahora vamos a ver cómo ha sido resuelto. Esta es la carretera que la Nacional 2, Camino Real antiguo, probablemente en vez de venir por aquí, que veis que ha cortado la montaña, venía por aquí, un poquito más abajo, y como veis este camino apunta hacia aquí. Este sí que parece que va hacia Fuencaliente y no para girar aquí. Es decir, que se están mezclando aquí distintos intereses. Los viejos caminos, el nuevo camino que ataja hacia Alcolea. Bueno, y aquí lo vemos marcharse ya hacia el Jalón. Mirar este puente tan bonito. Este puente tendría una estructura de hierro, que es un puente del primer ferrocarril de Madrid a Zaragoza. Bueno, aquí estamos en este punto. Y ahora recordáis que nos habíamos quedado aquí. Pues vamos a seguir esta, luego seguiremos esta y luego la autovía y ya aquí acabamos. Esta se ve muy bien. Fijaros, la vieja carretera era esta. Aquí aún se nota, la vamos a ver ahora, hay restos de ella. Saltaba el Jalón aquí y luego lo volvía a saltar más abajo. 2 veces, una tontería, porque fijaros que aquí venía el viejo camino. ¿Veis? Mucho mejor sin tener que cortar la montaña. Pero este viejo camino podía haber venido por aquí y no haber tenido que cruzar nunca el Jalón. O sea, que el que hizo la viejo camino real de la Nacional 2 no lo hizo demasiado bien. Sabéis que se empeñaba en las grandes rectas
Y luego, por supuesto, cuando se amplió, siguió, y luego cuando se hizo la autovía, ya se optó por seguirla en parte, ya veis que va paralela, y luego ya venir ya por al sur del Jalón, venir por esta ladera. Probablemente porque no había mucho sitio entre el ferrocarril, la vieja carretera, es decir, que aquí ya se... Pero claro, hay que mantener la unión entre esta vieja carretera y la autovía, y se hace ese nudo. ¿Veis? Aquí tenemos... Claro, es que aquí se juntaba el Jalón con este otro río. Digo, ¿por qué el Jalón se le ha llamado este? Pues este podía ser igualmente el Jalón, ¿no? No sé cuál es el criterio para decidir cuál es el verdadero Jalón de los dos. Aquí se ve muy bien ese camino. Claro, es que recto iba, luego venía por aquí. Es verdad que los romanos también a veces hacen rectas absurdas, ¿no? Pero fijaros qué trazado más feo, digo feo, una curva y luego una recta. Yo os he contado que un amigo mío, ingeniero, decía, jamás hay que hacer una recta, siempre es imposible mantener el volante recto. Siempre hay que hacer una curva, una contracurva, una curva, es el movimiento natural del brazo. Entonces, como veis, aquí se ha ceñido mucho a la montaña, claro, porque estaba el tren, no ha querido pasar por encima del tren. El pobre Jalón hace lo que puede para pasar entre estos monstruos. Y la vieja carretera, ya veis que había dejado mucha más holgura. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Veis? La suma de duplicar recorridos. Bueno, perdonad, aquí lo vimos en la lección anterior. Ya veis que antes la autovía venía más pegada a la montaña y se hizo una propuesta nueva y se ha quedado todo esto abandonado. Ya veis que la vieja autovía tenía una curva mucho más cerrada. Fijaros que el pobre Jalón hace lo que puede, pasar aquí oculto, sesgadamente, y luego ya aquí otra vez. Bueno, este era el punto en que llegaba la Nacional 2, que seguía recta, la vieja carretera y la salida de la autovía. Como veis, recordáis, pasábamos rozando esa colina, subíamos, no sé por qué subimos tanto, para pasar sobre ella. ¿Veis? Ya estamos girando para recuperar la vieja Nacional 2, que venía, ahí la vemos, venía aquí sesgadamente. Pasamos por encima, ya veis que no se ha trabajado mucho en la barandilla de este puente, que está muy, muy peligroso. Bueno, y estamos pasando por encima de la autovía. Como veis, esto no es bonito, esta salida, esta subida tan alta, para luego bajar. Un puente en cotas, un puente inclinado nunca es bonito, sobre todo un paso elevado. Bueno, ahí vemos la autovía, el enlace con la vieja carretera, y vemos llegar el otro río, el arroyo de la Mentirosa. Bueno, aquí vemos lo que os decía, ¿veis? Es extraña esta recta, muy extraño, hubiera sido más bonito aquí una suave curvatura y haber rodeado luego aquella colina con otra curvatura. Pero bueno, ya veis que aquí no se ha trabajado mucho en la barandilla del puente y ¿veis? Está un poco forzado todo esto. Se nota un poco en los quiebros. Ahí vemos el pobre Jalón que va sin ningún respeto. La autovía ha pasado a su lado y también la salida. Y el pobre Jalón hace lo que puede para sobrevivir. Es una pena como tiene Castilla el río Jalón. Es una vergüenza. Uno de los ríos más importantes y afluentes del Ebro en Aragón. Y aquí el pobre está. Menos mal que el ingeniero se dio cuenta. Ya vimos que el que hizo la autovía no sabía que estaba cruzando el Jalón. Este sí, y puso el río Jalón. Este porque es el del camino real, claro. Este es el pobre río Jalón. Lo veis, por lo menos tiene algunos chopos. Y hacia allí vamos ya hacia el puente que nos habíamos quedado antes aquí. Y ahora quería mostraros, veis, aquí están los restos de esa Nacional 2. Por debajo, fijaros que no subía tanto y aquí ya empezaba a bajar. Claro, no tenía la autovía, tenía el ferrocarril y se dirige a saltar el Jalón y a pasar bajo el ferrocarril. ¿Por qué ha subido tanto? No lo sé por qué ha subido tanto. Ya veis que hizo algo raro. En vez de haber venido rodeando el Jalón, pues se empeñó en subir a esta colina. Ya veis que el trazado de la antigua Nacional 2 no era un trazado muy bueno. Lo hemos visto en Saúca, lo hemos visto por todo Guadalajara. Era un ingeniero arquitecto, no lo sé, neoclásico, que se empeñaba en las grandes rectas para luego tener cosas muy raras. Fijaros que aquí solo tenía que pasar por encima del Jalón, no existía el ferrocarril aún, y luego no tenía por qué haber subido a esta colina. Podía haber venido por el valle
incluso no haber cruzado nunca el Jalón, haber venido por aquí y haber seguido por aquí. Pero no, se empeñó en subir y cruzar el Jalón 2 veces. Bueno, aquí vemos esa vieja Nacional 2 y la escala de la nueva autovía. Como veis, la escala de las nuevas vías de tráfico es incompatible ya a veces con las antiguas. Y ahí tenemos la salida, o entrada, como llaméis. Esta es la salida hacia la dirección Alcolea. Y aquí está el pobre Jalón, quería mostrároslo, porque todo esto realmente se podría mejorar mucho. Si aquí está el Jalón, pues hay que quitar este camino, darle amplitud, plantar árboles. No lo sé, pero se merece mucho más el pobre río. ¿Veis? Esto no está muy cuidado. Y bueno, subimos ya la autovía. Ya nos vamos a despedir. Esto, como veis, va un poco raro. ¿Por qué subió tanto la A2? La Nacional 2, perdón. Esta es la curva de 90 grados que os digo, extrañísima, cuando se toma la decisión del camino que iba de Alcolea a Daroca, se abandonar el camino de Daroca y bajar de Alcolea hacia el camino de Calatayud, el Jalón. Y esa decisión, en mi opinión, muy errónea, porque había que o bien haber seguido hacia Daroca o bien haber retomado el camino del Jalón hacia Lenares por Sigüenza, esa unión de dos concepciones, una romana y medieval y la otra renacentista, es la que provoca dos gravísimas curvas a 90 grados, la de Alcolea y esta. Como veis, esto es rarísimo. Yo siempre que conduzco por aquí, se me hace extrañísimo que me hagan girar, abandonar ese valle de la Rueda de la Mentirosa que apuntaba también hacia Sigüenza y obligarme a ir hacia el sur, y subir hacia Alcolea. Bueno, aquí vemos la vieja Nacional 2 y el giro ya. ¿Veis? Esto nunca es bonito. Un puente inclinado, además sesgado, hace que las vigas tengan que ser mucho más largas. No sé, son puentes extraños. Yo creo que los ríos y los puentes tienen que ser a 90 grados siempre. Cruzar un río o tener un puente por encima o por debajo. Ya veis que no. Y luego esto parece que está preparado por una barandilla. Se ha acabado el dinero por lo que vemos, ¿no? Y bueno, ya nos dirigimos hacia el final de Fuencaliente, que está un poquito más allá, y para entrar en el municipio de Salinas. ¿Veis? Hasta aquí llegaba Fuencaliente y aquí tenemos ya Salinas, ahí en esa frontera. Y aquí nos estamos quedando por aquí. Muchas gracias.